Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un drama jugosísimo, porque hoy vamos a hablar de un tema que todavía duele en el corazón de muchos, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé. Todavía nos cuesta creerlo, pero ha pasado tiempo y las heridas, aunque cicatrizadas, a veces se abren cuando recordamos ese romance de ensueño. Hoy vamos a analizar a fondo qué fue lo que pasó, quién o qué tuvo la culpa, y vamos a desenterrar esos rumores que siempre circulan alrededor de las rupturas de las parejas famosas. Porque, seamos honestos, nos encanta el chisme. Pero ojo, siempre con respeto y tratando de llegar a la verdad, dentro de lo posible, claro. Antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones y análisis, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Aquí siempre les traemos las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos y análisis profundos de las parejas que amamos, y de las que no tanto, jajaja. Así que denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Se los prometo, no se van a arrepentir. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos enamoró a todos con su química en la pantalla y fuera de ella. Su romance fue una bomba, un torbellino de emociones que nos mantuvo pegados a sus redes sociales y a cada una de sus apariciones públicas. Pero como suele pasar en Hollywood, en Turquía la felicidad no dura para siempre. La noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría. De repente las fotos juntos desaparecieron, los likes mutuos dejaron de existir y las declaraciones de amor se silenciaron. El silencio ensordecedor que siguió solo alimentó los rumores y las especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? La verdad es que, como en toda relación, probablemente hubo una combinación de factores que contribuyeron al final de su romance. Pero claro, a nosotros nos encanta buscar un culpable, un villano que arruinó el cuento de hadas. Y aquí es donde empieza lo bueno. Uno de los primeros rumores que surgió, y que todavía resuena en muchos foros y redes sociales, apuntaba a una tercera persona. Se hablaba de una supuesta infidelidad por parte de Kerem. Algunos medios turcos incluso publicaron fotos borrosas y capturas de pantalla que pretendían demostrar que el actor había estado saliendo con otra mujer mientras aún estaba con Hande. Ahora, seamos sensatos. En el mundo del espectáculo, las fotos borrosas y las capturas de pantalla son el pan de cada día. A menudo son manipuladas o sacadas de contexto para crear drama y generar clics. Así que no podemos tomar estas acusaciones como verdades absolutas. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada. Muchos fanáticos de Hande, obviamente dolidos por la ruptura, se aferraron a esta teoría y no dudaron en atacar a Kerem en sus redes sociales. Lo acusaron de ser un infiel, de no valorar a Hande y de haber arruinado la relación. La presión fue tan grande que el actor tuvo que limitar los comentarios en sus publicaciones y alejarse un poco de las redes sociales. Pero la teoría de la infidelidad no es la única que ha circulado. Otra de las hipótesis más fuertes apunta a las exigencias de sus carreras profesionales. Tanto Hande como Kerem son dos de los actores más solicitados en Turquía. Sus agendas están repletas de proyectos, grabaciones, eventos y viajes. Se rumora que la falta de tiempo y la distancia física terminaron desgastando la relación. Era difícil mantener la llama encendida cuando ambos estaban constantemente viajando y trabajando en diferentes proyectos. Las largas jornadas de grabación, el estrés y la presión mediática también pudieron haber contribuido al desgaste. Además, hay que tener en cuenta que ambos son personas muy jóvenes y ambiciosas. Están en la cima de sus carreras y quieren seguir creciendo profesionalmente. Tal vez, en ese momento, no estaban dispuestos a sacrificar sus ambiciones por mantener la relación. Otro factor que pudo haber influido es la presión de los fanáticos y de los medios de comunicación. Desde el principio, su relación fue objeto de un intenso escrutinio público. Cada uno de sus movimientos era analizado, comentado y criticado. La presión de tener que mantener una imagen perfecta y de complacer a los fanáticos pudo haber sido abrumadora. Recordemos que su relación nació en el set de la serie Sen Kalkapm, Love is in the Air, una serie que fue un éxito rotundo a nivel mundial. Los fanáticos estaban obsesionados con la pareja y querían que su romance de la pantalla se trasladara a la vida real. Y así fue. Pero, la presión de tener que vivir a la altura de las expectativas de los fanáticos pudo haber sido demasiado grande. Además, la serie terminó y sus caminos profesionales se separaron. Ya no tenían la excusa de verse todos los días en el set de grabación. Cada uno tomó rumbos diferentes y eso, inevitablemente, afectó la relación. También se ha hablado de diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus estilos de vida. Algunos medios turcos han publicado que Hande es una persona más extrovertida y social, mientras que Kerem es más reservado e introspectivo.
Estas diferencias que al principio pudieron haber sido atractivas, con el tiempo se convirtieron en fuente de conflictos. Otro rumor que ha circulado es que la familia de Ande no aprobaba la relación con Kerem. Se dice que los padres de la actriz preferían un hombre más estable y maduro para su hija. Sin embargo, esta información nunca ha sido confirmada y hay que tomarla con pinzas. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se enamoraron y luego se desenamoraron. A veces las cosas simplemente no funcionan por más que lo intentemos. El amor es un sentimiento complejo e impredecible. No siempre hay un culpable o una razón lógica para el final de una relación. Lo que sí sabemos con certeza es que la ruptura fue dolorosa para ambos. A pesar de que han tratado de mantener la compostura en público, se han visto señales de tristeza y melancolía en sus redes sociales y en sus entrevistas. Es evidente que la relación significó mucho para ambos y que les costó superarla. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem han tratado de seguir adelante con sus vidas. Ande ha estado enfocada en su carrera como actriz y ha protagonizado varias series y películas exitosas. También se la ha relacionado sentimentalmente con otros actores y empresarios, pero hasta ahora no ha confirmado ninguna relación. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando en nuevos proyectos y ha tratado de mantenerse alejado del foco mediático. Se le ha visto viajando y disfrutando de su tiempo libre. Al igual que Ande, se le ha relacionado con otras mujeres, pero tampoco ha confirmado ninguna relación. Lo que queda claro es que ambos han aprendido mucho de esta experiencia y que han madurado como personas. Han demostrado ser profesionales y han sabido manejar la situación con dignidad y respeto. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿quién destrozó el romance de Ande y Kerem? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es sencilla. No podemos señalar a un solo culpable. Probablemente fue una combinación de factores lo que llevó al final de la relación: las exigencias de sus carreras, la presión mediática, las diferencias personales y tal vez, la infidelidad. Lo importante es que ambos han seguido adelante y que están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Y nosotros, como fanáticos, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en el futuro. Al final, el amor es un juego complicado y no siempre gana el que más lo intenta. A veces simplemente no es el momento adecuado o no son las personas adecuadas. Lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante con la frente en alto. En resumen, en este vídeo exploramos las posibles causas detrás de la dolorosa ruptura entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Examinamos los rumores de infidelidad, la presión de sus carreras, las diferencias personales y la implacable mirada pública que pesaba sobre su relación. Aunque nunca sabremos la verdad completa, queda claro que fue una combinación de factores lo que llevó al final de este romance que tanto nos cautivó. Vimos cómo ambos actores han continuado con sus vidas y sus carreras, demostrando resiliencia y profesionalismo. Espero que este análisis les haya gustado y les haya ayudado a entender un poco mejor lo que pudo haber pasado entre Ande y Kerem. Recuerden que este es solo un análisis basado en rumores y especulaciones, pero al final, solo ellos saben la verdad. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo infidelidad? ¿O fue simplemente una cuestión de agendas y presiones? Cuéntenme todo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, los invito a que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Aquí siempre les traemos los chismes más jugosos, las noticias más relevantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios aquí abajo. Queremos saber qué piensan ustedes sobre este tema. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Los quiero. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Adiós. Ampliación de la noticia, 3000 palabras ***. Pero espérense. Que aquí no termina el drama, todavía hay mucha tela que cortar. ¿Por qué realmente conocemos la verdad detrás de esta ruptura, o nos hemos dejado llevar por los rumores y las especulaciones? Vamos a profundizar en cada una de las teorías y a analizar las pruebas, o la falta de ellas, que han surgido en torno a esta separación. ***El fantasma de la infidelidad, realidad o ficción, ***. Empecemos por el rumor más jugoso, la infidelidad. Como les conté antes, circularon fotos y capturas de pantalla que supuestamente mostraban a Kerem con otra mujer. Pero ojo aquí.
Muchas de estas imágenes eran de muy baja calidad, difíciles de verificar y podrían haber sido fácilmente manipuladas. Además, ninguna fuente confiable confirmó la identidad de la misteriosa mujer. Algunos medios turcos conocidos por su amarillismo afirmaron que la mujer en cuestión era una modelo o actriz emergente que estaba intentando hacerse un nombre a costa de la fama de Kerem. Otros incluso se aventuraron a decir que era una antigua compañera de trabajo con la que Kerem había tenido un romance fugaz en el pasado, pura especulación. Lo cierto es que Kerem nunca respondió directamente a estas acusaciones. Se limitó a limitar los comentarios en sus redes sociales y a pedir respeto por su privacidad y la de Hande. Su silencio, lejos de calmar las aguas, alimentó aún más los rumores. Pero pensemos un poco, ¿realmente Kerem Bürsin, un actor reconocido y con una imagen pública impecable, arriesgaría su carrera y su relación por una aventura pasajera? Es posible, claro. Pero también es probable que haya sido víctima de una campaña de desprestigio orquestada por algún competidor o por algún medio sensacionalista. Además, Hande tampoco hizo ninguna declaración que confirmara la infidelidad. En sus entrevistas posteriores a la ruptura, se mostró cautelosa y evasiva cuando le preguntaban sobre el tema. Nunca culpó directamente a Kerem ni insinuó que había habido otra persona involucrada. Esto nos lleva a pensar que si bien la infidelidad pudo haber sido un factor en la ruptura, no fue necesariamente la causa principal. Podría haber sido un síntoma de problemas más profundos en la relación, como la falta de comunicación, la distancia física o las diferencias personales. *** La tiranía de la agenda, el amor puede sobrevivir a la fama, ***. Pasemos ahora a otra teoría muy plausible, las exigencias de sus carreras profesionales. Tanto Hande como Kerem son dos de los actores más populares y cotizados en Turquía. Sus agendas están repletas de proyectos, grabaciones, eventos y compromisos publicitarios. Senkalkapm les dio una fama mundial, abriéndoles las puertas a proyectos internacionales y consolidando sus carreras. Pero esta fama tuvo un costo, la falta de tiempo para dedicarle a su relación. Se rumora que Hande y Kerem pasaban semanas, incluso meses, separados debido a sus compromisos laborales. Era difícil mantener la conexión y la intimidad cuando ambos estaban constantemente viajando y trabajando en diferentes proyectos. Además, hay que tener en cuenta el estrés y la presión que conlleva la fama. Ser constantemente juzgado y criticado por los medios y los fanáticos puede ser agotador y afectar la salud mental y emocional. Esto, a su vez, puede repercutir negativamente en la relación. Imagínense la escena, después de largas jornadas de grabación, llegar al hotel cansados y estresados, sin tiempo ni energía para dedicarle a la pareja. Es comprensible que en esas circunstancias, la llama del amor se vaya apagando poco a poco. Algunos amigos cercanos a la pareja, que prefirieron mantener el anonimato, comentaron a la prensa turca que Hande y Kerem intentaron varias veces organizar sus agendas para poder pasar más tiempo juntos. Pero la presión de sus representantes y de las productoras era demasiado fuerte. No podían permitirse rechazar proyectos importantes que podrían impulsar sus carreras. Esta situación generó frustración y resentimiento en ambos. Se sentían atrapados entre el amor y la ambición. Y al final, la ambición terminó ganando la batalla. ***, personalidades opuestas, los polos opuestos se atraen, o se repelen, ***. Otra teoría que ha ganado fuerza con el tiempo es la de las diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus estilos de vida. Como les comenté antes, Hande es una persona más extrovertida y social, mientras que Kerem es más reservado e introspectivo. Hande disfruta de la vida social, le gusta salir con sus amigos, ir a fiestas y eventos. Kerem, por el contrario, prefiere pasar tiempo en casa, leer, ver películas y dedicarse a sus hobbies. Estas diferencias, que al principio pudieron haber sido atractivas y complementarias, con el tiempo se convirtieron en fuente de conflictos. Hande se sentía frustrada por la falta de iniciativa social de Kerem, mientras que Kerem se sentía abrumado por la necesidad constante de Hande de estar rodeada de gente. Además, sus estilos de vida eran muy diferentes. Hande es una influencer y embajadora de varias marcas de moda y belleza. Su imagen pública es muy importante para ella y le dedica mucho tiempo y esfuerzo a mantenerla. Kerem, en cambio, es más relajado y despreocupado por su apariencia. No le da tanta importancia a las redes sociales ni a la moda. Estas diferencias en sus prioridades y en sus valores también contribuyeron al desgaste de la relación. No lograban encontrar un punto medio y cada uno se sentía incomprendido por el otro. ***, la sombra de la familia. La aprobación familiar es crucial para el éxito de una relación, ***. El rumor de que la familia de Hande no aprobaba la relación con Kerem también ha circulado con insistencia. Se dice que los padres de la actriz preferían un hombre más estable y maduro para su hija, alguien que no estuviera tan expuesto a los vaivenes de la fama.
Ande es muy cercana a su familia y siempre ha valorado mucho su opinión. Si sus padres no aprobaban a Kerem, es probable que esto haya ejercido una presión adicional sobre la relación. Algunos medios turcos incluso publicaron que los padres de Hande intentaron convencerla de que terminara con Kerem, argumentando que no era el hombre adecuado para ella. Sin embargo, esta información nunca fue confirmada y hay que tomarla con mucha precaución. Lo cierto es que la aprobación familiar puede ser un factor muy importante en el éxito de una relación. Si la familia de uno de los miembros de la pareja no acepta al otro, la relación puede volverse muy difícil y tensa. ***El peso de las expectativas, ¿pueden las parejas vivir a la altura de las fantasías de los fans? Por último, no podemos ignorar la presión de los fanáticos y de los medios de comunicación. Desde el principio, la relación de Hande y Kerem fue objeto de un intenso escrutinio público. Cada uno de sus movimientos era analizado, comentado y criticado. Los fanáticos de Senkalkapm estaban obsesionados con la pareja y querían que su romance de la pantalla se trasladara a la vida real. Y cuando esto sucedió, la presión aumentó aún más. Hande y Kerem se vieron obligados a vivir a la altura de las expectativas de sus fanáticos. Tenían que mostrarse siempre felices y enamorados, publicar fotos románticas en sus redes sociales y complacer a sus seguidores en cada una de sus apariciones públicas. Esta presión constante de tener que mantener una imagen perfecta pudo